Gente, bienvenidos a otra conversación en mi canal. Esta semana además con una pequeña celebración porque en nuestro tercer aniversario sobrepasamos los 15,000 suscriptores. Ya les vamos a contar algo más de eso. Y me acompaña hoy César Caballero, fundador y gerente de Cifras y Conceptos. César, bienvenido. Querido Carlos, muchas gracias por la invitación, me encanta estar acá. Le había dicho a César que nos tomáramos un café y después dije, no, mejor sentémonos a hablar acá. Sí. Cuando vi que estabas tan polémico en las denominadas redes sociales y había tanta noticia, para que tengan el radar a César, es politólogo de los Andes, magíster en estudios latinoamericanos de Oxford, doctor en ciencias sociales y humanas de la Universidad Javeriana, fue director del DANE y es columnista de Portafolio y Razón Pública y cada tanto en algunos otros medios. Tengo un tema amplio de cosas para conversar contigo, César, pero empecemos por lo que está en la discusión, que además atañe directamente a lo que tú haces, que es la ley recientemente expedida sobre las encuestas, a la que tú y otras personas pues con conocimiento le dicen la ley Mordaza. Correcto. Estuviste activo y además con unos comentarios sarcásticos que no supimos bien cómo interpretarlos con Valentina alrededor de la ley. Dijiste a comienzo de semana, artículo 11 de la ley Mordaza: las firmas encuestadoras deberán cumplir con las leyes de la estadística. Si no lo hicieren, responderán civil y penalmente. Hoy llegué tarde a una cita porque calculé mal el teorema de Bayes. ¿Seré imputable? Bueno, y tienes ahí como otros con la ley de Poisson y a unas críticas ya más directas. Primero le quería como decir a la gente, esta es una ley que ya fue sancionada por el presidente y que en teoría tiene el objetivo de garantizar el acceso equitativo a información verificada y fortalecer la transparencia en la presentación de las encuestas. Vamos a ir hablando un poco más de qué tiene la ley, pero danos una primera mirada pues crítica, por supuesto, según lo que he leído de esta nueva ley, que más pasó por el debajo del radar de los encuestadores, que eso me parece sorprendente. Sí, no. Mira, lo primero, Carlos, yo desde 2010 he venido participando en varias discusiones y promoviendo una nueva ley de encuestas. Entonces yo creo que el país necesita una nueva ley de encuestas. En 2010 hicimos un documento que es público, en 2014 se hizo otro, en 2018 se hizo otro. De hecho, la última vez que tuvimos este tipo de discusiones fue con Armando Benedetti y Rodrigo Lara, que ellos estaban pasando el código electoral como ley estatutaria y ahí había un capítulo de encuestas. Entonces, lo primero que yo quiero decir es, yo sí creo que Colombia necesita una nueva ley de encuestas. Esa es mi posición, no es la del gremio, la mía, la de César Caballero. Pero como dice el dicho, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y a pesar de las buenas intenciones que puede expresar la ley en sus objetivos, pues yo creo que nos lleva a una situación que es realmente, creo que va a tener consecuencias no deseadas por los parlamentarios que la promovieron, en el sentido de restringir la voz de la opinión pública y ponerle una mordaza a la opinión pública. Eso es básicamente lo que creo que está pasando. Vamos por los temas que pues parecen clave y se me queda alguno más, tú me lo puedes mencionar. Pero bueno, lo primero es que esta ley está estableciendo que solamente las firmas registradas ante el Consejo Nacional Electoral pueden realizar y divulgar encuestas electorales. No, eso es así desde el año Sí, 94. O sea, eso no es no hoy cambia cambio. nada, listo, perfecto. Pero ahí sí lo vincula con un régimen de responsabilidad que no estaba antes en el artículo 11 sobre las cosas que digan las firmas encuestadoras, y ahí es donde viene el comentario que tú hacías de que tienen que cumplir con las leyes de la estadística y si no, responderán civil y penalmente. Leyendo a un penalista decía que ahí no hay una remisión clara a ningún tipo penal ni se está creando ninguno, entonces que eso no era muy claro. Pero ¿qué es lo que está diciendo la ley en ese punto? Primero, pues digamos, el tema es que aquí hay un ánimo vindicatorio de parte, diría yo, de la clase política frente a las firmas encuestadoras. Algunos me odian a mí, otros odian al Centro Nacional de Consultoría o a Carlos Lemois, otros sí odian a Martín Orozco, otros odian a César Valderrama, y entre todos, todos nos odian a todos. Y básicamente hay una cosa que es muy extraña y es que crearon, claro, el abogado penalista te puede dar ese concepto, pero es que al que van a investigar es a mí, el que se va a tener que gastar una plata contra ese artículo 11 porque cualquier persona va a empezar a demandarme penal y civilmente, soy yo, no es el abogado penalista, él vive de eso. Entonces él dice, sí, no, no hay ningún problema. Entonces, no, aquí el tema es que el Congreso de la República hace una ley que yo respeto, la ley ya está sancionada, está en vigencia, donde dice, en una cosa que yo no logro interpretar, que yo soy responsable penalmente frente a las leyes de la estadística. Como en cualquier ciencia, hay muchas leyes y algunas de ellas son contradictorias entre sí. Recuerda tú, por ejemplo, en la física, que la ley de la gravedad no aplica en la física cuántica.
Ah, no, si le metemos, o la matemática cuántica, O la como le dice matemática. el Bueno, presidente. no, pero te doy el Sí, ejemplo que claro, todo el claro. mundo conoce, que las leyes de la gravedad no aplican en la física cuántica. Entonces, en estadística también hay leyes que son contradictorias entre sí. Ese es un artículo del cual, por ejemplo, ningún parlamentario está diciendo yo lo metí. Ay, yo lo metí. No, no. Eso apareció y eso tiene unas implicaciones para que nosotros podamos responder con nuestro patrimonio y con nuestra libertad, porque están diciendo que es penalmente. La interpretación del abogado es muy buena, pero el problema es que yo eso voy a tener que resolverlo en algún momento frente a magistrados del Consejo Nacional Electoral y probablemente frente a la Fiscalía. Y eso no es gracioso. Eso ya dejó de ser gracioso. Y eso obviamente tiene unas implicaciones para el oficio en el que nosotros estamos. Pero tratando de darle la mejor interpretación a esa norma, no, no ya si es legal o no legal, porque además vendrán acciones de constitucionalidad. Ha habido una crítica siempre hacia las encuestas, entre otras, ya vamos a ir a algunos de los puntos, alrededor de la metodología, del tamaño de las muestras y el margen de error, que son todas cosas con las que se mete la ley. ¿Y qué opinas en particular con esa forma como se está abordando? Entonces, en el caso del margen de error, dice que en las mediciones nacionales no puede ser de menos de 3% y que tiene que haber unas muestras que tú decías que eso agrandaba muchísimo lo que podría ser representativo. O sea, ¿qué es lo que no está funcionando ahí y cómo podría ser distinto para que quedara bien legislado? Yo tengo la sensación que con lo que nosotros discutimos con Rodrigo Lara era un mejor texto. Y de alguna manera en ese habíamos logrado que eran o. Aquí todas las cosas que acabas de mencionar son y. Entonces voy a darte un ejemplo. Hay una norma, tenemos un artículo que dice, usted tiene que ir a los municipios de más de 800.000 habitantes. Listo. Esos son 8. Y Han Wen, con quien tengo una buena relación, ha venido diciendo, mire, no es tan grave pasar de 4, que hacemos usualmente, o 6, a 8. Check. Listo. No es tan grave. Entonces pasar a 8, check. No, no tiene mayor problema. Pero eso hay que sumarle, que la ley dice, que además hay que ir a municipios pequeños, grandes y medianos, con municipios plurales, es decir, con una selección aleatoria plural en cada una de las 6 regiones que dice la ley que hay que tener. Esos son 6, o sea, si es plural, o sea, no puede ser uno, tiene que ser 2 en cada región, y 2 pequeños, 2 medianos y 2 grandes. Entonces van 6 en cada región, son 6 regiones, son 36, más los 8, vamos en 44 municipios. O O sea, sea, aquí el brinco, por ejemplo, polimétrica, que yo hoy probablemente en el marco de esta ley yo estoy yendo a 4 municipios, lo digo claro desde el 2011, yo no represento sino 4 municipios. Hoy, si quisiera hacerla, tendría que ir a 44 municipios, no a 8, a 44. Hoy tuvimos una presentación, digamos, de parte del Consejo Nacional Electoral, donde invito a ver, pero lo más interesante son los chats. El audio, eso eran unos funcionarios ahí, digamos, explicando cosas. el debate que se dio en el foro El donde... debate en el chat es el interesante. Tanto que lleva a que Han Wen, ella misma reconoce que sí, que realmente. ¿De quién estamos hablando? Han Wen es una estadística colombiana, es estadística de la nacional y es una profesional a quien yo conozco. Y ella asesoró a los ponentes de la ley Ya, y hoy apareció como asesora del Consejo Nacional Electoral, explicando el alcance de la explicando ley, ya. los temas técnicos. Y ella hoy, de manera un poquito, al principio decía que no, que solo eran 8, pero luego cuando ya leímos y se lo pusimos, ella reconoció que sí, que mínimo son 44 municipios. Entonces ya vamos en 2 Is. Hasta ahí uno podría decir, listo, siga haciendo las 1.600 o 1.800 encuestas o 1.100 que usted está haciendo y más bien dispérselas. Esa es una alternativa, pero ya ir a más municipios tiene un costo mayor. Entonces admitamos que yo podría con la misma muestra que tengo hoy, pero me va a salir más caro, un poquito más caro. Listo. Pero luego dice, oiga, y usted tiene que tener márgenes de error máximos del 3%. Para que tengas una idea, hoy una encuesta de 1.200 encuestas con un margen de error del 5 puede representar muy bien al país. Si ya quieres 3, tiene que ser como 1.800. ¿Sí? O sea, eso Claro. va subiendo. Pero además es para todos los indicadores que tú vas a publicar. Si es para todos los indicadores que tú vas a publicar y hoy quisiéramos publicar intención de voto, que hoy no se puede, ahí hay una mordaza clara. O sea, hoy no se puede expresar la intención de voto. Ya, Pero ya hablamos de eso también. digamos que en términos generales usted dice, no, mire, yo quiero hacer, tiene que ser el 3% para feno, y el máximo hoy está en 14%. La intención de voto más alta por cualquier candidato está en 14%. Para poder capturar usted el 14%, usted tiene que hacer 8.300 encuestas hoy, en 44 municipios. Eso ya se vuelve una cosa que en la práctica pagarla va a ser muy difícil.
Yo la puedo hacer, yo feliz que me la contraten. El tema es que no va a haber. Es decir, difícilmente vendo una de 1.200, 1.600, 1.800. Imagínese salir a vender una de 8.300. Pero entonces una contrapregunta ahí es si a medida que uno va levantando pues cierto tipo de topes alrededor de las metodologías, del tamaño de las muestras, empieza a pasar lo que mucha gente critica y es que una encuesta puede decir cualquier cosa. No, eso no es cierto. Espera que falta otro I. Y además, hacen una redacción. En estadística hay una cosa que se llama el fenómeno de ocurrencia, que es lo que usted quiere medir. Para ponerlo en términos sencillos, si usted quiere saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay en Colombia y tener eso, usted lo puede hacer con 1.000 encuestas y más o menos le da 50-50. Pero si el fenómeno de ocurrencia que usted quiere medir es la población LGTBI, que en todas las encuestas es del 1 o menos del 1, usted tiene que hacer como 180.000 encuestas. O sea, entre Para más coger ese pequeño uno, sea claro. el fenómeno, más grande tiene que ser. Es decir, usted está estudiando un fenómeno que es muy pequeño. Por eso es que al DANE no le interesa el empleo, le interesa calcular bien la tasa de desempleo. Y para poder calcular una tasa de desempleo, que es un fenómeno de ocurrencia del 10%, el DANE hace 180.000 encuestas para poderlos publicar. Ok, entonces ahí están todos los is de los requisitos. No, falta otro. Y es que el fenómeno, digamos, usted está adquiriendo cosas que hoy debería de ser del 15 o menos por ciento. Y el otro tema es que crean un conjunto muy extraño. Y es que dice, mire, esto es aplicable para fenómenos de ocurrencia de más del 60 o menos del 40. Menos del 40 es una cosa desde el 1% hasta el 39%, ¿o no? Mm. Pero lo otro, que es lo que estadísticamente hubiera sido bien formulado, es que se mueva entre 40 y 60. Pero el conjunto, o sea, la redacción quedó mal. Yo entiendo, yo supongo, o sea, lo que debieron haber querido decir es, usted tiene que garantizar que fenómenos de ocurrencia que se muevan entre el 40 y el 60, usted los está capturando. Que eso me hubiera parecido razonable. De hecho, mi firma en Polimétrica dice que con 1.600 encuestas tiene un margen de error del 4,28 para fenómenos de ocurrencia del 30. Y por eso tú ves colegas míos Claro. que con 1.200 dicen que tienen un margen de error del 2,2, pero para fenómenos de ocurrencia del 50. Pero entonces, si entiendo bien, el propósito que tenía ahí la norma era intentar que se midieran cosas que fueran más relevantes. Sí, que tuvieran eso. Pero cuando tú sumas todo esto, pues te está dando, en principio, que si tú fueras ahora a hacer hoy una encuesta de intención de voto, tendrías que ir mínimo a 44 municipios y hacer una muestra aproximada de 8.300 con esta característica. Dice que cada indicador que usted publique tiene que tener un margen de error del 3. Entonces, si yo pongo el primero en la carrera presidencial que está en 15, con las 8.300 lo puedo hacer. Sí. El segundo que está en 13, puede. Pero ahí para Pero el que esté en 6, simplemente tengo que decir, lo medí, pero no puedo publicarlo. Ok, entonces Entonces, si te das cuenta, las mordazas que están apareciendo, vamos a silenciar la opinión pública. vamos al adjetivo de la ley mordaza, porque pues el punto clave que más ya mencionabas es que la norma está diciendo que no se podrán hacer encuestas de intención de voto desde 3 meses antes del inicio, perdón, que solo se podrán hacer encuestas de intención de voto desde 3 meses antes del inicio de inscripción de candidatos, que eso para el caso de Colombia es 1 de noviembre. Ya está sancionado. Salvo que tú seas uno de los 42 candidatos presidenciales oficiales que están haciendo campaña hoy. Claro. Y que están ya recogiendo firmas. Que ya son. O sea, la restricción es para intención de voto más abierta. No, la restricción es para favorecer. O sea, de hecho, esta norma favorece a los 42. Dirá, aquí hay una cosa muy rara, porque dice es arranque 3 meses antes de la inscripción de candidaturas. Pero ese es el procedimiento de partidos. Los parlamentarios parece que no hicieron la cuenta de que hoy está habilitado, hay 42 candidatos presidenciales formales. O sea, ¿qué encuesta no se puede hacer a partir de la sanción del presidente? Que hoy no se puede hacer encuesta de intención de voto. Intención de voto, claro. Sí, pero hoy el calendario ya arrancó. Si fueran a hacer eso y lo fueran a hacer de manera juiciosa, debía ser desde el momento de que se arranca la inscripción de candidatos por firmas. Ya. Porque hoy hay 42 colombianos, esto es dato de la registraduría, que están recogiendo firmas para ser presidentes. Entonces, esa es la parte que tú y otras voces han manifestado que es una forma de censura. Sí. Ahora, la pregunta que tengo ahí es si al final de cuentas establecer algún tipo de veda dentro de las encuestas o las mediciones de intención de voto sería finalmente una forma de censura y uno no podría entonces establecer algún tipo de control. O sea, tú dirías, encuestas tiene que poderse hacer todo el tiempo, en algunos países que es incluso hasta el día antes, el fin de semana antes. Mira, hay un documento de SOMAR, que es SOMAR y WEI, porque son dos asociaciones internacionales, del cual Cifras y Conceptos hace parte, que hace un análisis, y yo te lo puedo facilitar, y muestra, obviamente, la posición, digamos,
de este gremio es: nosotros no queremos restricciones para la publicación de las encuestas y el estado ideal es que no haya restricciones. Primero, hay 26 países donde no se puede hacer encuestas. Corea del Norte. Luego hay una serie de países donde tienen unas vedas. La veda más larga en América Latina está en Honduras, que son 30 días. Luego sigue Chile y Paraguay con 15 días. Luego está Colombia, eso no cambia, sigue siendo 7 días. Una semana antes. Ya, digamos, y hay otras que es un día antes y hay otras que permiten encuestas a boca de urna. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, esas están permitidas hasta el último día, sin problema. Entonces, aquí lo que es extraño es que se mantiene la veda de los 7 días, pero se incluye otra para un periodo previo a ese tema. Digamos que eso es parte de lo que yo considero que aquí favorece en eso. En últimas, no voy a decir que alguna de las parlamentarias esté interesada en esto que voy a decir, pero esto favorece a los candidatos que tienen mayor reconocimiento. Es decir, que nosotros entre hace 7 días y el 1 de noviembre no podamos publicar ninguna encuesta de intención de voto. ¿A quiénes favorece? A 4 candidatos que tienen 4 o 5 candidatos que tienen intención de voto por encima, imagen o conocimiento por encima del 60%. Son solo 4 o 5. Ellos están en coche, ellos están felices. Pero entonces la animadversión de los políticos hacia uno u otro encuestador viene dado porque sienten que las encuestas los han maltratado, los han inflado a otros a expensas de ellos. Es finalmente como el dolor que tienen ahí. No, es distinto. El dolor que tienen es que todos los políticos con los que yo hablo, y yo debo decir, el consenso que hay dentro de la clase política, y están felices, digamos, los políticos están felices realmente, porque todos de alguna manera están de acuerdo en eso, pues digamos, la votación fue ampliamente favorecida, es porque los políticos creen que ellos pierden las campañas nunca por sus errores, sino por las encuestas. Es decir, encontraron el chivo expiatorio para decir: si yo pierdo una campaña es por un encuestador. Y ya vinieron por nosotros y bueno, ya estamos ahí. Nosotros vamos a cumplir la norma, no hay problema. Luego van a ir por los medios, luego van a ir por otros. Porque es que lo primero es políticos irresponsables que creen que jamás cometen errores ellos. Que ellos perdieron su campaña fue por el encuestador. Porque es que si tú hablas con ellos, y yo sé que tú has hablado con muchos, todos de alguna manera están diciendo: yo perdí tal campaña, fue por el encuestador. Yo perdí, fue por el encuestador. El trabajo de un encuestador es difícil porque si hay 94 candidatos que hay hoy, si yo los midiera, el que gana es por mérito de él y los otros 93 por culpa mía. Hace un par de semanas estaba sentada acá Cecilia Orozco, la periodista, y ella estaba un tanto indignada y tenía una posición muy crítica sobre que Miguel Uribe estuviera dentro de las mediciones recientes y marcara como el candidato con mayor favorabilidad. Y eso va pues de la mano con una crítica general que se le hace a esto, y ya terminamos de pronto con algunas puntadas de cómo podría ser. Una crítica decía sobre cómo al final las encuestas empiezan a generar cierto tipo de hechos y tienen como un causa-efecto en este tipo de conversaciones. ¿Cómo ves tú ese punto? A ver, yo hice mi doctorado y se produjo un libro que está a disposición de todo el mundo que se llama El poder de las encuestas, donde yo digo que las encuestas son un dispositivo de poder. Y yo digo que hay encuestas que, y como dispositivos, se pueden utilizar para cosas buenas, regulares y malas. Pero es como los libros de autoayuda. Yo creo que el grueso de los libros de autoayuda son basura. ¿Pero tú los prohibirías a todos? Es básicamente el mismo razonamiento. Si tú me preguntas a mí, yo creo que el grueso de las cosas que se hacen de autoayuda son cosas de mala calidad. Entonces, las soluciones las prohibimos todas, que es lo que acaba de hacer el Congreso. Yo reconozco en este momento en el Registro Nacional de Encuestadores debe haber como 126 firmas con autorización legal para publicar encuestas. Unas buenas, otras regulares y otras malas. ¿La solución es prohibirlas todas? Pues esa es la solución que dieron de aquí al 31, al 1 de noviembre. La solución es esa. Es ponernos a todos en un mismo costal. Yo creo que las encuestas y los encuestadores tenemos que hacer un trabajo, mejorar la calidad. Creo que hay que hacer una legislación adecuada. Pero termino con esto que hoy también en el debate quedó planteado y nadie respondió de parte de ellos. Angélica Lozano, a quien yo quiero mucho y aprecio mucho, ha dicho que la ley dice que hay que cumplir la ley de habeas data. Yo veo el artículo y digo, sí, tiene razón. Pero también en otro artículo dice que ellos van a hacer auditoría de lo que nosotros hagamos. ¿Usted ha visto a alguien que haga una auditoría de una encuesta sin un dato de contacto? Sí, pues imposible. Eso es imposible. Mi correo electrónico es ccaballero@ideas-y-conceptos. Si a mí me fueran a encuestar y yo estuviera ahí, para que puedan hacer la auditoría, porque nosotros, ¿qué habíamos acordado con Lara y Benedetti? Y se hace la auditoría en la firma. Entonces llega el auditor,
abre mi computador, yo le muestro, él ve los teléfonos, marca uno aleatoriamente y le pregunta a la persona si lo encuestaron o no, pero no lleva nada, yo no entrego nada. Ahora me están diciendo, tengo que entregar el microdato y tengo que entregar las fórmulas con las que yo proceso para replicarlo. Ojo, con el fin de que el Consejo Nacional Electoral lo haga público, porque eso es lo que está diciendo. Entonces eso desde el punto de vista de un profesor de la Universidad Nacional es maravilloso, porque entonces los encuestadores vamos a hacer un trabajo y vamos a tener que entregar toda la información, todos los temas, en principio para replicar, pero eso lo puede coger otro empresario y coger nuestros insumos, nuestra manera de hacer las cosas y generar unos productos distintos. Entonces, pero particularmente el tema de cómo van a hacer la auditoría. Como está planteado es, mándeme todo y yo desde aquí hago la auditoría. Y eso creo yo que va en contra de la ley de habeas data. Y ahí hay, pues digamos, artículos plenamente contradictorios. Sí, ahí veía, pues, entre otras, alguien del sector de encuestadores decía que esto era como pedirle la fórmula de la Coca-Cola a la empresa, pero sobre todo Carolina Botero, la exdirectora de Carisma y buena amiga, pues decía, acá hay un problema también de habeas data en términos de qué tipo de datos se le van a entregar a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral, pues que es un órgano político, ¿no? Porque el Consejo Nacional Electoral queda además con una comisión nueva que se crea. Para cerrarlo corto, porque tengo que meter otro par de temas, ¿qué 2 o 3 puntos clave dirías tú que podría tener una ley de estas o que tú rescatarías de la que aprobaron? Que sí sería importante. Nosotros le pedimos al presidente que objetara, porque si hubiera una pequeña conversación de los ponentes con nosotros, se hubiera podido ajustar algunas cosas. Por ejemplo, lo que te dije del conjunto vacío que crearon de 60-40, eso es un tema de redacción en el cual creo que no habría mayor problema. Yo creo que si usted dijera, mire, usted tiene que tener un conjunto plural de mínimo 15 municipios a los que tiene que ir y cubrir de todos los tamaños, eso podría ser manejable, eso estaría bien. Y lo de los márgenes de error del 3% me parece que puede mejorarse la redacción si no es para fenómenos de ocurrencia de menos del 40%. Si no es del 40% ya usted empieza a tener alguna tranquilidad mayor. Porque el problema mío es, me dice la ley, es del menores a 40. Y menor a 40 puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Entonces digamos que yo en últimas creo que eso se hubiera podido hacer. Pero como los congresistas la pasaron con una rapidez usual para las leyes de honores de reconocimientos y de días nacionales. Porque fue en ese paquete que salió. Pues eso no se dialogó. La redacción creo que es bastante mala. Y, digamos, yo hubiera dado argumentos sobre la veda. En este momento, ¿a quién favorece la veda hasta noviembre? Pues a los candidatos que tienen plata, que hoy están contratando encuestas de 1.200, 1.300. Para ellos, ¿no? Quedan para consumo interno. Sí. Entonces, ni tú como periodista, ni tú como ciudadano tienes hoy información ni vas a tener. Pero si se filtran tampoco, ¿cómo los van a...? Bueno, pueden sancionar al encuestador. Al encuestador. Nos pueden sancionar. Y el otro punto clave que tiene que ver con lo que hablamos al principio del ámbito de la ley, pues es que las encuestadoras siempre han tenido que estar registradas, pero hoy en día una encuestadora domiciliada en el exterior pues puede por redes sociales divulgar lo que quiera. Hoy una empresa en Brasil, por decir alguna, como si hubiera alguna en Brasil. No sé cuál, no se me ocurre. Que está recogiendo datos en Colombia y que paga 2.000 pesos a quien le conteste. Publica en Brasil, en un medio en Brasil, un dato sobre Colombia. Yo digo el nombre de esas Atlas. ¿Sí? Ni respondo y no respondo. No sé, me acojo, no sé, no respondo. ¿Cómo controla el Consejo Nacional eso? ¿Cómo controla el Consejo Nacional Electoral eso? Claro. ¿Cómo le dice a él que le demuestre que el margen de error, hay una firma, no sé cuál, que dice que logra el 1%? Es como si, o sea, el 1% es una muestra realmente muy grande si usted realmente tiene control del universo y hace una muestra grande. Eso a mí me suena muy extraño. Yo creo que cualquier test estadístico no lo pasa. O sea, un 1% es realmente muy poco. Bueno, vamos a seguir hablando de encuestas, pero ya en la práctica. ¿Tú puedes hablar de la última encuesta que ustedes publicaron o no? Sí, pues de la última que hablé, sí. No van a venir acá porque esta fue publicada antes de. Antes de esta, fue en julio. Pero ahí quiero meter el hecho político de la semana porque tiene que ver todo con esta conversación. O sea, nos quedan dos temas que es, hablemos de panorama político a partir de este hecho y de lo que marcaron las últimas encuestas y después hablamos un ratico de temas digitales. El lunes, en una audiencia de 10 horas en las que la juez hizo una pausa de 1 hora para almorzar y creo que 3 de 5 minutos. Yo me la vi toda. La juez del circuito civil, Sandra Heredia, condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez
por 2 delitos relacionados con manipulación de testigos y fraude procesal. Y hoy viernes que estamos grabando eso, están leyendo el fallo. Yo le quiero primero dar un contexto a la gente que de pronto es más joven y ve este canal, y es que tú fuiste director del DANE durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. En Oxford, yo haciendo la maestría, él llegó a ser Senior Associate Member y durante un año compartimos casi todos los días escenarios académicos y sociales. Pero tu salida fue polémica porque estabas, esto es 2004, estabas de director del DANE y había un debate sobre una encuesta sobre victimización y entonces Ricardo Galán intervino. ¿Nos puedes dar un resumen de esa anécdota corta para los que no la tienen en su memoria, en su archivo? Sí, en ese momento íbamos a publicar la encuesta de victimización de hogares colombianos y a mí de Palacio alguien me llamó y me pidió que o cambiara los resultados o no mostrara la encuesta porque se estaba tramitando la reelección y que eso podría afectar la viabilidad de la reelección. Y yo escribí una carta en la que dije que había recibido una orden moralmente imposible de cumplir y que por eso hacía un paso al costado. Claro, y eso te dio en ese momento una notoriedad grande, pues no por cualquier cosa, pues porque era un acto ruidoso para el entonces presidente. ¿Cómo te parece esta condena contra el expresidente Álvaro Uribe por 12 años, dice la juez, con detención domiciliaria, pendiente por supuesto de un par de instancias o por lo menos de una obligatoria? Yo creo que muestra que la justicia colombiana da un mensaje y es que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley. Me parece que el expresidente tuvo todas las garantías y continúa con todas las garantías para defenderse y las ha usado. Esto ayer ha sido visto por la Corte Suprema, por varios jueces, por Sí. el tribunal y por esta juez. Yo, digamos, no le deseo mal a nadie. A mí no me da alegría que, digamos, vaya nadie a la cárcel. Pero lo que me parece lo importante es el mensaje de que no hay nadie por encima de la justicia, por poderoso. Ahí en el canal pusimos un capítulo que hicimos de la Mesa de Centro hace 5 años con José, donde explicábamos como el episodio central de Juan Guillermo Monsalve, que se llama Los Impolutos, tiene además como 45.000 vistas ya. Entonces nos vamos a dejarlo el proceso ahí, pero conectémoslo con el impacto político, porque una de las cosas que empezó a generar cierto nivel de ruido alrededor de la oposición que hay contra el presidente Petro es que pues este sector del Centro Democrático está diciendo que esta es la justicia que compró las FARC con Cuba en la alianza con el castrochavismo. Hay otro sector de la oposición al presidente pues que está diciendo esta es una decisión institucional, esta es una decisión en derecho, y se termina apareciendo entonces ese discurso del Centro Democrático con lo que ha dicho muchas veces el presidente Petro alrededor y la mala relación que ha tenido con algunos jueces, sobre todo los magistrados de la Corte que le han tumbado sus reformas. ¿Cómo interpretas tú políticamente esto para esa coalición que venía además pues con el dilema del atentado contra el senador Miguel Uribe, que internamente tenían muchas fricciones, y también el argumento de lo que dicen algunas voces desde el uribismo, y es que este hecho, alguien decía de manera rimbombante en redes sociales, que estaban despertando a un león dormido? Lo primero es en la última medición que nosotros pudimos publicar, tanto de Polimétrica como una encuesta que nos contrató un candidato y dijimos que el candidato lo había contratado. El uribismo es el 9%. El expresidente Álvaro Uribe es un hombre importante, pero era un hombre que en la agenda del país era más importante hace 15 años o hace 20 años. Es decir, el uribismo ha venido perdiendo y el expresidente Álvaro Uribe ha venido perdiendo, digamos, conocimiento. Digamos, si usted va y mira en el grueso de las ciudades del país, por fuera, digamos, de la burbuja de las redes, el tema no creo que tenga tanto impacto como creo que algunos se imaginaron que iba a tener. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece que está el Centro Democrático en todo su derecho de tratar de victimizarse frente a eso y tratar de despertar el león que ellos consideran que está dormido y que puede que sí, yo no sé. No se puede leer si Sí, futuro, pues. hoy no puedo salir a medir, entonces no sé. No me dejan. Hoy no me dejan. Entonces, básicamente el tema es, ellos tienen todo el derecho de victimizarse. Y sí me parece que es bueno hacerle un contraste a las personas que están viendo esto. El expresidente Uribe atendió el juicio y hoy pues va a ser recluido en su residencia. Pero Carlos Ramón González, Está prófugo. y parece ser que el de Manrique también está prófugo. Es decir, me parece que el presidente de la República debería hoy, Gustavo Petro, decirle a los colombianos que él rechaza que dos de sus figuras más cercanas estén prófugos de la justicia. Usted no puede pedirle al país que Sí, sí, crea en la estoy de acuerdo. justicia cuando usted tiene dos de sus funcionarios más cercanos
Yo no sé si son culpables o no, pero la justicia les dictó una orden de captura. Entonces usted no puede salir y decir, ay, qué maravilla la independencia de los jueces. Ah, y no digo nada de, creo que es Manrique y Carlos Ramón ¿Cuál es González, Manrique? Estoy el de tratando Función de... Pública. Ah, sí, 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 que fue además aliado de Petro en otro momento, no recuerdo No, el en nombre, 30 pero años. sí, O sea, digamos, son personas muy cercanas muy a él. cercanos a él, Entonces yo sí. creo que el presidente de la República y las personas del pacto histórico y del petrismo deberían estar pronunciándose de alguna manera al mismo tiempo para ser equilibrados y ver el contraste. Yo creo que hay que darle un punto a favor al expresidente Álvaro Uribe, que él ha afrontado este juicio aquí y pues va a ser detenido y va a apelar, a hacer lo que él considera, pero ha estado acá. En cambio, nosotros tenemos el caso de dos personas muy cercanas al presidente de la República y el presidente no ha dicho nada. Entonces me parece que ahí pierde consistencia los llamados que él tiene, además de que sale a desconocer fallos, digamos, a hacer cosas que no me parece que son adecuadas. Esta en concreto me parece inadecuada. Y me parece que en eso hay un contraste y ahí hay un punto a favor del expresidente Álvaro Uribe, que yo le reconozco que estuvo en el juicio y me parece bien que no vaya a la cárcel, sino que esté detenido en su casa. Eso me parece que, pues digamos que yo, y como les digo, yo humanamente no quiero que nadie vaya a la cárcel ni que nadie sufra mal, pero sí creo que el mensaje institucional es importante y me parece que en esto el presidente de la República se equivoca profundamente. El día que la Corte Constitucional dijo que la primera reelección de Álvaro Uribe era posible, yo acepté el fallo. Nunca lo discutí. Y lo acepté y reconozco que él fue presidente de Colombia Claro, como legítimo todos entre los que no 2006 y estábamos a favor, 2010. claro. Igual, si la juez hubiera dicho que él era inocente, yo también lo iba a aceptar. Yo, digamos, o sea, realmente lo que hay que entender y aprender como sociedad es que hay decisiones que a veces toman los jueces, que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero hay que aceptarlas y hay que seguir, obviamente dándole las garantías a las personas y, pues claro, el Centro Democrático tiene todo el derecho de, pues digamos, de expresarse sobre el fallo. Yo no le veo problemas. No, yo creo que, pues, bueno, el politicán se puede decir lo que uno quiera, pues Iván Duque, que parece que no hubiera pasado por una facultad de Derecho, decía que no había prueba reina, como tituló el colombiano. Yo decía en otro video como si el derecho se tratara de pruebas reinas. Eso es un concepto que está completamente por Es fuera de cine. del derecho No, procesal. ese es un concepto de cine. Sí, Es que claro, hay gente que se educa con el cine. que se educa con las películas y aprende un montón a investigar, pero el punto fundamental es que creo que hay muchas críticas para hacerle a las pruebas, a los Sí. elementos procesales, pero creo que decir que es simplemente un montaje, pues es básicamente ir en contra de la realidad. Pero volviéndolo a conectar con el punto político, porque me parece interesante lo que dice sobre Petro, él salió en Twitter, yo no sé si de manera provocadora, a decirle al expresidente Uribe que se debía someter a la JEP. Y Uribe contestó furioso diciéndole a Petro que no tenía honor, y eso levantó una discusión sobre el indulto al expresidente Petro, y una discusión que entre otras ha tenido bastantes falsedades. Pero mi pregunta acá es, ¿qué tanto crees tú, pues por supuesto también de una forma especulativa, una opinión informada, que esto puede pues nuclear algo de oposición a Petro y fortalecer ese discurso de la derecha, más allá de que tú digas, pues el expresidente Uribe ya no es una persona tan importante como era antes? A ver, hay dos iniciativas que Cifras y Conceptos ha intentado replicar aquí en Colombia. Una es de Pew Research en Estados Unidos y otra es de More in Common en Inglaterra, en donde ambas organizaciones han tratado de mostrar que las sociedades no están polarizadas, sino fracturadas en varios segmentos. En el caso de Pew Research, ellos encuentran 10 segmentos, More in Common encuentra 5, y utilizando más o menos un algoritmo parecido, nosotros hemos venido publicando que la sociedad colombiana está fracturada en 5 segmentos. Esto favorece a los dos extremos y Claro. favorece la idea de que solamente escuchemos las dos voces, pues, del pacto histórico y del centro democrático. No favorecen además. Y eso, digamos, en el juego de político del pacto histórico y de lo que el presidente de la República parece estar buscando, y en el del centro democrático, eso le conviene a los dos. Y pues, no, pues digamos, eso es beneficioso para los dos. Pero a todos los que de alguna manera están por fuera de esos dos extremos, pues están, pues digamos, pierden en esta discusión y en esto. Esto les sirve a ellos dos. Lo que suele pasar con esas discusiones que son muy monocromáticas, ¿no? Y ya vamos a hablar algo de redes para cerrar, pero entonces volvamos a las mediciones que ustedes hicieron en la última encuesta que pudieron sacar en julio, que hay dos o tres puntos que me parecen bien interesantes. El primero, que lo pongo en pantalla para la gente, es la intención de voto por la consulta interpartidista y cómo está esto dividido en dos escenarios que ustedes plantean. Y acá se vuelve a conectar con la ley que acaban de aprobar, porque algunas personas decían que
y me parece interesante empezar por ahí, que la ley, al no permitir que hubiera más mediciones, iba a valorizar esas consultas. ¿Tú estás de acuerdo con esa interpretación? No, Pues decía como, a mí me pareció interesante, pero no entendía si no, yo realmente era tampoco lo relevante o entiendo. no, porque entonces como que había una nueva escenario donde se podían medir. No, ese no es un nuevo escenario, es un escenario que Colombia Pues ya tiene desde existía, hace. pero digo, en el contraste que no hubiera Y encuestas. a quien está pensando eso le digo, hay un mejor incentivo. Un candidato de los 42 que está recogiendo firmas, hoy lo puede hacer legalmente, puede recoger dinero y tiene acceso, digamos, puede poner publicidad y ese tipo de cosas. Y los que vayan a la consulta, digamos, puedo equivocarme, pero por reposición de votos pueden recuperar, si sacan 1 millón de votos, entre 4 y 5 mil millones de pesos. Eso es un incentivo más grande. O sea, las consultas existen y me parece que es un buen procedimiento. ¿Qué es lo que pasa? Y en esto, Carlos, yo quiero señalarlo. Esta es una encuesta hecha, pagada, financiada por Roy Barreras. Que él dice, yo quiero ver los escenarios en los cuales yo me voy a mover. Dice tener dos alternativas. Una alternativa dentro de lo que se llama el Frente Amplio, que sería una consulta en marzo, y otra alternativa, una consulta probablemente de las centros, ahí digamos, otro centro. Digamos, él tiene eso. Y él pide evaluar eso y se publica porque él consideró que debía publicar. Se le demuestra ahí que tiene una imagen negativa alta, su imagen positiva tiene unos datos y se presenta en esos escenarios. Eso es una encuesta hecha por él, pagada por él, y que en la anterior legislación, con el tamaño muestral que teníamos y con las cosas que hicimos, se podía publicar y se publicó y se puso. Esa encuesta dice varias cosas. El 80% de la gente no ha decidido por quién votar. Y lo segundo, en las consultas, yo por ejemplo creo que hoy pensar en primera vuelta es muy difícil porque hay 94 candidatos. Entonces lo que sí hay que ver es cuáles van a ser las consultas de marzo. Eso es lo interesante hoy. Ese es el escenario al que vamos. Y las consultas de marzo pueden ser entre 4 y 6. Es lo que yo creo hoy. Pero eso estaba midiendo las consultas de marzo, no las de octubre. Solamente las de marzo. Las de marzo, claro, Sí, la de octubre hasta ahora el que va a ir exactamente. es el pacto histórico que ha dicho que tiene intención. En octubre le pidieron a la registraduría varios partidos, como varios. Lo van a mantener abierto hasta donde... Lo que pasa es que legalmente, si usted pide, se lo tienen que programar y si más adelante no la quiere hacer, se retira. Pero lo que no puede hacer es que luego dice, yo también Yo sí quiero. quiero participar, Entonces, claro. digamos, esto es normal. En principio, la registraduría hoy tiene solicitud, creo que son de 10 partidos. No sé, ahí en estos días anunciaron varios partidos que quieren hacer la consulta en octubre, pero en principio lo que uno creería es que la única que pareciera que podría haber es la del pacto para elegir su candidato presidencial, que iría a la consulta de Frente Amplio y organizar las listas de Senado y Cámara en los distintos. Pero puede el pacto no hacerla, todavía. Pero entonces tú ahí plantean en la encuesta unos escenarios similares donde está más o menos repartido quiénes votarían o quiénes tendrían intención de votar entre la encuesta de la izquierda, la del centro izquierda, la de la centro derecha y la derecha. Exactamente. Ahí se miraron 4, pero pueden ser 6 escenarios, todavía no está definido. Digamos, es un ejercicio, sí, especulativo, para una persona que se quiere ubicar entre la centro izquierda y quiere moverse ahí. Ese es el objetivo del estudio y esa es la razón por la cual se midieron las cosas que se midieron. Ok, entonces hay como dos o tres conclusiones interesantes. La favorabilidad más grande la sigue teniendo Gustavo Bolívar dentro Sí. de O este sea, costado. en la de la izquierda gobernaría Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar, que es interesante como al final las cuentas de pronto de Petro de que él no podía concursar con chance no se le están dando. Creo que hay como un error tal vez de pensar que lo que había pasado en la alcaldía iba a repetirse en el escenario nacional o cómo ves tú ese punto. No, yo creo que el argumento que yo he escuchado de la gente del pacto histórico es que Bolívar gana en las bases, pero no suma más. Sí, Entonces, pues, pues ese argumento la encuesta no lo desfavorece. O sea, no lo niega. Lo que dice es que en las bases de izquierda y del petrismo, pues Gustavo Bolívar es la figura más conocida y es la figura más popular. Y es sí. la que tiene mayor intención de voto. Eso es lo que está diciendo. Yo no sé luego si Gustavo Bolívar tiene capacidad de sumar más votos Más allá más allá del de su nicho carril, del. sí. Sí, entonces eso es lo que está diciendo, que en esa él gana con holgura, pues. Ustedes metieron ahí una pregunta también que me llamó la atención y es si usted estaría de acuerdo con que la esposa de Miguel Uribe fuera candidata presidencial. Sí. Y el 28% de la gente dijo que sí y el 72% que no. ¿Por qué metieron esa pregunta? ¿Por qué les parece interesante Sí. medir ese escenario? Hasta el día que nosotros publicamos, al otro día, la esposa del senador Miguel Uribe dijo que no estaba interesada en ser candidata. Es un efecto político de esta encuesta, de esa pregunta. Hasta antes había una enorme especulación
de que ella podría estar aspirando a una candidatura y había rumores sobre eso. Yo no voy a decir que es certeza, yo no he hablado con ella, sí, digamos, pero había en el mundo político una idea de que ella podría estar pensando. Ella ese día ya dijo que no. Eso destapó ese tema y digamos que parte un poquito del tema es que pues, pareció interesante entender si la gente la apoyaría a ella como posible precandidata o candidata presidencial. La respuesta es que no, y yo lo que te puedo decir es que al otro día ella salió a decir que no estaba interesada en ser candidata presidencial, lo cual es un efecto político. Las ¿Y qué encuestas más? tienen efectos políticos. No, pues claro, si ya vimos la ley que salió del Congreso, ese efecto político Mordaza, está bastante claro. La ley Mordaza. Le voy a poner ese mordaz ahí entre comillas, no sé si en el título lo vamos a pensar. Pues no me la ponga a mí, no me la ponga. En el, César Caballero dice que es la ley. Bueno, tú la tienes con el hashtag en redes. Yo soy malo para los hashtags. Yo pongo cositas, pero no, se me olvida poner el hashtag. Bueno, pero Elon Musk dice que los hashtags ya no se deberían usar en X. Pero ya vamos a hablar de redes sociales. Él, de hecho, dice que es ofensivo, que es horrible, que le quita estética a la red. Pero pues yo dentro de las mediciones que hago, los monitoreos en redes, me sigue pareciendo útil. A ver, dentro de la derecha, para cerrar, o sea, ustedes no pueden medir ahorita el impacto que tiene el fallo condenatorio contra Uribe dentro de la carrera presidencial de otras maneras, no a través de intención de voto, pero de otras formas. No, yo sí lo puedo medir. Yo creo que yo comienzo la semana entrante a hacer un campo sobre eso, pero no lo puedo publicar. Pero ¿por qué no puedes publicar si no es una encuesta de intención? Porque tengo que hacer 44 municipios. Y esa muestra es para todos. Esa muestra no es... el texto de la ley es... Esa muestra es para las de intención de voto o para los de evaluación de personajes. Entonces, lo que me están encargando en este momento, espero cerrar el negocio esta tarde, es hacer una visión sobre ese tema, pero no una muestra de ese tamaño ni tantos municipios, sino una cosa más razonable que alguien pueda pagar. Interna. Entonces va a ser interna. Entonces yo tendré opinión informada sobre eso. Estoy pensando como leguleyamente si uno pudiera hacer la pregunta de una forma que no se viera como medición de personaje, o sea, sino como el hecho político. El tema, Carlos, es este. La gente no sabe, pero someterse a un procedimiento ante el Consejo Nacional Electoral a mí me costó 290 millones de pesos en abogados cuando ellos intentaron sancionar mi firma por el modelo de pronóstico que yo hice con el argumento de un par de magistrados absolutamente loco de que como la ley no lo permitía, estaba prohibido. Claro, el modelo de pronóstico que fue en las elecciones en el 2018. Y yo me gasté 5 años de mi vida impidiendo que el Consejo Nacional Electoral me cerrara. Entonces, esto deja de ser gracioso. Sí, entiendo. El riesgo, riesgos muy grandes. Entonces, yo la legüilleyada no me la voy a jugar sabiendo que allá me pueden hacer. Sí. Digamos, o sea, eso no lo voy a hacer. Entonces, también eso deja de ser gracioso y por eso es que yo la llamo ley Mordaza. Esto es más serio de lo que uno se imagina. Sí, no, claro, entiendo. Y pues un proceso penal en añadidura, eso es lo peor. Me ha pasado también. Afortunadamente no gastando tanta plata en abogados, pero es muy estresante. César, cerremos y conectemos con otro punto bien interesante de lo que tú has estado haciendo y algo en lo que coincidimos con interés, y es las redes sociales. Sí. El impacto, la influencia, cosas de las que estuviste hablando más hace unos días con mi amiga y colega Carolán Figueroa, que además llegó a los 100,000 seguidores. Felicitaciones por ese músculo en ese canal. Y que ya tiene su certificado de creador de contenido. Y que tiene su certificado de creador de contenido. Yo no, estamos ahorrando para el certificado de creador de contenido. A ver, lo primero que yo quiero decir es, no sé si te estoy boleteando, César, pero tú eres la única persona que yo conozco en Colombia que no tiene WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp. No conozco a nadie más en Colombia. Yo conozco 3 o 4 más. Y nunca jamás has tenido la tentación. No, yo creo que cualquier persona se puede comunicar conmigo por teléfono, por mensaje de texto. En X me mandan mensajes por correo electrónico o llaman al teléfono de la firma. Digamos, no he sentido la necesidad. Falta, no. Y yo veo a las personas a mi alrededor que tienen WhatsApp y creo que tengo una vida más tranquila. No, eso sí no lo dudo. En general, con cualquier red social, yo las instalo, las borro el fin de semana, las instalo el lunes, vuelvo y las borro. Yo no tengo ninguna en mi celular. Ninguna. Sí. Yo, para las redes tengo un computador. Y ahí está abierta la cosa, pero no. Y solamente cuando estoy con el computador tampoco se lo tengo. O sea, digamos, es... Bueno, tienes una dieta informativa y de uso de redes bastante interesante. De eso hablamos mucho acá y expliquémosle a la gente el certificado de creadores de contenido, que en esencia está, entre otras, tratando de que haya un reflejo más claro del nivel de influencia de ciertos creadores en Colombia. Entonces, mire, para arrancar,
Hoy hay 20 canales de distribución de contenidos que los colombianos usamos. Hay 14 digitales, Sí, pero hay 6 analógicos que se siguen usando. claro. Por ejemplo, el año pasado, digamos, hoy hay un registro público, que los datos existen, sobre eventos de artes escénicas. O sea, no están los partidos de fútbol, sino están conciertos, Sí, actividad teatros, cultural, sí, que tienen que pagar un impuesto si la boleta vale, no sé, más de 70, 80 mil pesos. Si vale menos, no lo tienen que hacer. ¿Cuántos crees que se hicieron el año pasado? No, ni idea. Diga un número. ¿Eventos de ese tipo? ¿1.000? 43.000. 43.000. Vendieron 11 millones de boletas. O sea, Pero difícil recoger esos datos, ¿no? no, esos están en un... O sea, es que aquí la gente no se da cuenta que el sistema colombiano de información tiene cosas muy buenas. Esto lo tiene el Ministerio de Cultura, es un sistema, se llama el PULEP, y los datos están ahí. Hay que hacer un procesamiento, una cosa, pero son datos públicos. Entonces yo, por ejemplo, sé cuánta gente paga boleta para ir a ver, por ejemplo, las obras de teatro de Daniel Sanpero Espina. Cuánta gente pagó boleta o reportaron que pagó boleta, porque eso es realmente, a ver el concierto de Shakira, los 4 conciertos. ¿Cuánta gente crees que fue a los 4 conciertos de Shakira? Los 4 conciertos de Shakira, sí llenó 50.000 por concierto y agrandando 250.000. El promotor dijo que habían llegado 180.000, 180.000. pero en el PULEP hay 111.000. El dato que yo pongo es el del PULEP, porque es el consistente. Es posible, sí, porque Sí, los digamos. estadios tienen una capacidad Sí, más entonces, reducida en digamos, conciertos, sí. Ahí está. Entonces, lo primero es, hay canales digitales y hay canales análogos. Sí. La gente sí, hay gente que sigue leyendo prensa. A usted podrá parecerle increíble, pero hay gente que sigue leyendo prensa. Mucho menos que antes, pero sigue leyendo. Sí. Hay gente que sigue escuchando radio. Eso sí, sin Hay duda. gente que compra libros y que lee libros. No solo compra, sino que también lee. Hmm. Otro, Son dos cosas diferentes. sí, que es distinto. Y yo te voy a decir, esto que te voy a decir es impresionante. La Biblioteca Luis Ángel Arango tiene un sistema de información. Ellos saben cuánta gente llega a pedirles libros. El año pasado, en las 29 sedes de la Biblioteca Luis Ángel Arango, 1 millón de personas pidieron un libro. Es tremendo. Y la información es pública y nosotros sabemos qué libros Es pidieron. bastante. Y ellos tienen un sistema que yo uso de préstamo, que te De lo llevan a la préstamo, casa. Ahí les pidieron, ahora puede estar equivocado, si fueron 4 o 5 millones adicionales de libros. Increíble. Esos datos existen. Habría pensado que era mucho menos, sí. No, esos datos existen. Ahora, que los pidieron, yo de ahí a que los leyeron, no sé. Pero, ¿cuánta gente crees que fue a cine el año pasado? ¿Cuántas boletas se pagaron? No, no cuánta gente, sino cuántas boletas se pagaron en cine el año pasado. De una vez. Me encanta este test para probar qué tan lejos estoy de la realidad. Bastante probablemente. ¿Cuántas personas fueron al cine? Voy a Bueno, decir, ¿cuántas boletas? ¿cuántas Porque boletas se vendieron? No sé, voy a decir 500.000. 39 millones. ¿39 millones? Y sobre cada una pagaron un impuesto. Sobre los 11 millones que te acabo de decir, Sí, no pagaron tiene un sentido impuesto. mi cifra, claro. Tiene que ser mucha más. Ahora, no son personas, porque, por ejemplo, yo voy a teatro, Y pagas. voy a cine, Claro. y pues como tengo un hijo de 10 años, entonces hay ciertas películas que me toca ver 3 veces. O sea, voy 3 veces a ver cómo entrenar a tu dragón, llámese los diálogos. Sí, digamos, pero bueno, y esos datos los incorporamos. Entonces, lo primero es, hacemos un certificado porque creemos que la distribución de contenidos no es solo digital. Hay mucho digital, es muy importante, pero no es solo digital. Entonces tenemos un certificado que coge cosas digitales y análogas. Lo segundo es que cogemos la información pública que existe, que hay mucha, y además hacemos una matriz donde quiero que te imagines a Shakira y los 20 canales de distribución, ella tiene 10, y ponemos los números públicos. Y eso por 3.700. Y además hacemos una encuesta, que en este momento con la segunda ola son en total 8.830 encuestas. Ok, y eso lo que permite es darle al creador de contenido como... Pero puede ser, por ejemplo, también a una marca No, o el creador es lo haría creador de directamente. contenido. Es creador de contenido. O sea, el creador de contenido contenido. puede sacar un certificado para ir a decirle a una marca, mire, es que a mí yo tengo esta audiencia. Exactamente. Ok. Y en las 8.830 nosotros le pedimos a las personas, por ejemplo, ha habido personas, y te lo digo, que te mencionan a ti en la encuesta. Se dicen, yo veo Charlie. Usted tiene, por ejemplo, un problema de identidad. Usted no es Carlos Cortés, usted es Charlie. Sí, claro. Sí, digamos. O sea, usted. Entonces, cuando lo mencionan, porque ahí estuve revisando y a ti te mencionan, le decimos, ahora dígame en una escala de 1 a 6 el grado de confianza que tiene de él. Claro. Y lo que te puedo decir es que hay 148 creadores de contenidos donde la mitad de las personas que los siguen los odian. No tienen confianza con ellos. O sea, lo Entonces que llaman el nosotros- hate binging. Sí, entonces nosotros no solamente agregamos datos, sino que los ponderamos. Y hacemos una ponderación para hacer una escala de 1 a 3.000. Pero entonces si un creador de esos odiado le compra el certificado, le dicen como, mira, amigo, date cuenta. Ya me reuní con ellos y se puso furioso. Con uno de ellos se puso furioso. Pero bueno,
Me pareció interesante esto para conectarlo con una pregunta grande, porque entre un grupo de colegas discutíamos cuál era la utilidad del certificado, que me parece pues interesante, arriesgado, innovador. No es un sector, además, que pues conozco el sector de redes sociales, pero no en particular como ese tipo de mediciones para efectos de marcas, de campañas. Pero yo decía algo, y es que sí me parece importante por lo menos reconocer una realidad, y es que están muy infladas las cifras, que es algo de lo que tú has hablado, del impacto de la amplificación de la gente en redes sociales. Ahora mismo estoy trabajando un texto sobre economía de la atención, y pues una de de los dilemas grandes es que... Herbert Simon. Sí, bueno, está el Amusing Ourselves to Death, que es un libro, no, Herbert Simon, que fue el que inventó el concepto. No, es Herbert Simon, sí, en el 73. Sí, pero estaba leyendo el de Neil Postman, de Amusing Ourselves to Death, que es un libro como de 1980, si estoy diciendo de pronto mal, pero una de las cosas que empiezan a verse claramente, y pues hay otros autores que están analizando esto, como René Di Resta, y dicen, es que ni siquiera la gente que está viendo, uno sabe si está viendo. Entonces tú dices, como mi video tiene 150.000 reproducciones, y le preguntas a 10 personas y no se acuerda qué fue lo que vio, ni tiene ni idea que lo vio. Entonces sí hay un problema de entrada ahí, y es... Sí. La gente, esas métricas están mostrándonos algo que no refleja realmente si hay atención o impacto. Yo estoy... A ver, recuerda que en temas digitales hay hoy una regla que está siendo, digamos, ya establecida, que es 90-9-1. Del 100% de personas que están en las redes, 90 no hacen nada, solo miran. 9 son los que generan todas las métricas, sí, que son los que interactúan. Entonces tú te vas a dar cuenta, a ti te debe estar pasando en tu canal, tú debes tener un número de entre 15, 20, 30 activa, que siempre te comenta, bien sea para criticarte o para alabarte. Yo tengo 10 como 32, los tengo muy queridos, muy chéveres. Sí, hay un periodista que me odia y que, o sea, pero vive atento de mí. Entonces, y siempre pero bueno, yo tengo eso. Y solo el 1 crea contenidos. Sí. Entonces es 90-9-1. Yo hoy estoy afirmando, con base en información del DANE sobre economía de la atención, que solo el 24% del consumo total es prestando atención. Es decir, el 76% son métricas. ¿Y cómo miden que el 24% está en...? Porque el DANE le pregunta, habló con 124.000 personas, y ellos pudieron ir como varias veces y estuvieron mirando el comportamiento de las personas, y le fueron preguntando: usted cuando escucha radio, está escuchando radio, claro, o hace alguna cosa más, usted a veces tiene, sí, entonces de ahí multitasking. Es multitasking. Y yo te digo, a todos nos pasa. Yo a veces en las reuniones digitales estoy viendo la pantalla, pero de pronto hablo alguna cosa, me llega un mensaje de texto, algunas cosas. La atención de las personas es cada vez más escasa. Entonces yo estoy hablando que cualquier dato en redes digitales que usted diga, castíguelo al 70%. Y ya más o menos está usted en algo más real. ¿Tú sabes qué dice Oxford y Reuters? Castíguelo al 90%. O sea, en realidad es una influencia mínima. Entonces me parece interesante esto. No, menor, porque de todas maneras son números grandes. No, claro, si no tiene... Es un poco también la métrica de los suscriptores. Los suscriptores es lo que en últimas puede enganchar recomendaciones del canal, pero de la gente que se suscribe hay un porcentaje mínimo que siguen regresando a los videos. Mira, te cuento. Yo, en la red en la que me muevo es X, o antiguo Twitter, yo hoy debo tener más o menos 41.600 cuentas que me siguen. Sí. Y he tenido posts que llegan a las 900.000 vistas. Sí. Yo ahí te acabo de hacer una exageración. 2 exageraciones. No mentí. En 14 años he tenido un post que llegó a eso. Claro que lo recuerdo. Pero puedes decir, claro. Y de los 46.000, de los 41.600, hay 9 amigos míos que ya se murieron y sus cuentas están ahí. Pero a mí me sigue el Banco de la República, me sigue el Ministerio de Hacienda, me sigue Cifras y Conceptos, me sigue Fedesarrollo, que no son personas. Entonces, si usted fuera, nosotros ya hicimos un ejercicio con mi cuenta, a llevarlo de esos 46.600, en mi caso son como 29.000 personas. Es que esta parte le quiero poner a la gente un par de cifras que son interesantes, algunas de las cuales tú las mencionabas, de Cifras y Conceptos. Estamos en 53,2 millones de habitantes, sí. Tenemos más celulares que gente. Tenemos 2 celulares por cada persona. Claro, tenemos como... Casi más o menos, 2 celulares. Y estos son como entre cifras de Statista y de We Are Social, y algunas del DANE, el ministerio. Del ministerio de las TIC, del informe. Entonces, alrededor del 77,3% de la gente que tiene celular está en internet, o sea, unas 40 millones de personas. No, porque... ¿Tú dices que es más alto? No, porque en los 53 tienes a los bebés. Ok, pero la cifra que tiene Statista es de que... te digo, es que Statista tiene ese problema, es que lo está haciendo sobre 53 millones. Sí. Pero es que hay bebés recién nacidos. No, pero bueno, listo, dejemos eso ahí.
El 92% de la gente que tiene celular usa WhatsApp. Tú estás en el 8% de la minoría. Mira, O sea, que no estoy solo. sí. Somos una minoría que seremos multitud. De verdad, eso sería para crear un partido político. Pero pongámosle, a lo que quiero ir es como la popularidad de las redes sociales. WhatsApp, debate si eso no es una red social, tiene unas 38 millones de personas utilizándolo, según la cifra que uno podría agregar de estatista. A mí me cierra más o menos porque Facebook está con aproximadamente 36 millones. O sea, te las pongo todas y tú me dices, me reaccionas ahí. Facebook, 36 millones. TikTok, todos son aproximados, de acuerdo a We Are Social y Statista. Facebook, 36 millones decía. TikTok, 32. YouTube, que no lo contabilizan como red social, 30,6. Instagram, 20,4. LinkedIn, 16. Y aquí empezamos a bajar porque tú dices solamente el 7% en Colombia usa X, que está muy cerca de la medición de Data Reportal porque ellos están más o menos en el 10. Sí. Entonces, bueno, primero estas cifras y ya te pregunto algo de esto. Entonces, lo primero, los datos de los que yo puedo hablar son datos de mayores de 18 años. Sí. En los municipios que tienen más de 50.000 habitantes en 21 municipios en Colombia. Sí. O sea, yo estoy representando un universo entre 22 y 24 millones de personas, que es más o menos el 70% de los mayores de 18. Sí. Eso es lo que yo estoy representando. Sí. Ok, pero ¿estarías de acuerdo con más o menos este ranking, no? WhatsApp. No, el ranking más o menos, el orden me da, pero a mí Facebook me está dando que lo tiene el 67%. O sea, que en esos 85 municipios estamos hablando de más o menos de entre 16, 17 millones de personas. De eso estamos hablando. Ahora, para que llegue a los 36 Facebook, ahí está contada mi mamá, que abrió una cuenta en el año 2010 y nunca más la volvió. Claro, o yo que tengo cuenta pero jamás la uso. Sí. Digamos. En TikTok nos da 40 y algo, es decir, 11 millones y no los 32. En YouTube nos da más o menos también como 10, 11 millones. Digamos, o sea, tú estás midiendo ahí usuarios activos de cierta edad. La pregunta que le acabo de hacer a 8.830 personas es, ¿en los últimos 3 días usted utilizó alguna de estas redes? No es si tiene, sino esta usted red, estos números están. Y este es el número que yo estoy diciendo. Entonces son muy importantes, sí, son muy importantes, pero no son tan grandes. Y ahora te pongo esto. Recuerda que es que en el 75% de los municipios no hay buena conexión a internet. Sí, no hay una latencia que te permita tener video activo. Entonces, digamos, ahí usted empieza a decir, venga, yo tengo que castigar algunos números. Y obviamente ellos en estas métricas tienen menores de edad, que pues yo no los cuento, eso les puede sumar algo. Y obviamente ellos tienen el resto del país que yo no tengo, pero que no creo que sea tanto. Entonces, yo un poco lo que sí estoy diciendo es, venga, esto es importante, pero no es tan importante. Pero entonces ahí, dos puntos que me parecen bien interesantes de esto es, pues por un lado, lo de X, porque es un hecho y pues eso nosotros desde el Internet lo veníamos viendo ya hace un rato y es como hacer un monitoreo hoy en día de X como proxy para entender una conversación no te dice mayor cosa, pero creo que hay un efecto que no sé si ustedes lo estén midiendo, cómo lo podrías ver tú, y es la amplificación que tiene eso en agendas de medios, en titulares. Sí, no. Yo, a ver, dos cosas. Hay una cosa que se llama el down scrolling, que tú lo conoces, que fue diseñado para eso, claro. Para eso. Como la máquina tragamonedas. Usted hace así y usted en 20 segundos está dándole métricas a 3 canales de estos y no vio nada, pero les dio métricas. Tú sabes, y así lo han mostrado, que ahora el algoritmo de Netflix hace que usted se demore más para escoger la película y que cada vez que usted pica una película le da métricas a esa película y a Netflix. O sea... O los shorts de YouTube. A nosotros un short lo puede ver un segundo, lo cuenta como y lo vista. cuenta. Y aquí voy a contarte una cosa, hoy hay granjas. Yo estoy mostrando y diciendo, ese es un fenómeno que existe en Colombia. Es un señor o una señora con un computador y 90 celulares conectados al computador. En cada celular está en 6, 7 redes y ofrece un servicio que no es tan caro, 600 mil pesos la hora, para interactuar con los posts. Sí, claro. Entonces, si quieres un día podemos hacer la prueba. Y yo te digo, hoy estoy viendo a unos políticos que son tan ingenuos, pero tan ingenuos, que tienen contratados a unos de estos súper... Para que les inflen las métricas. Y entonces métricas. El tipo pone un video y de pronto le llegan a 800,000 vistas y está feliz. Pero es que contrató un servicio de 4 personajes, le hacen eso, y entonces él cree que esos son personas. Esos no son personas. Sí. O sea, yo a veces también creo que son ingenuos en eso, digamos. Y yo creo que hay que saber distinguir. Recuerda, a mí me gusta mucho el texto de Nate Silver. En un mundo con tantos datos hay que saber distinguir entre las señales y el ruido.
Sí. Y en el mundo digital hay mucho ruido. Y sí hay señales, y señales Sí. muy importantes, y hay que aprender a... Oiga, yo de manitas creativas Es ya que dañé, ese ya borrador lo es de dañé. mala. No, yo ya lo dañé, voy a No, coger otro. no vayan a exponer Sí, el lápiz de charlas con Charlie que nos sí, salió medio. sí, ya lo dañé, Eh, manitas creativas. no, nos ha llegado la queja de los borradores. César, no, pues es que me parecería chévere. Después tendremos que seguir hablando más de esto, pero para cerrar el punto, porque sé que ya estamos sobre el tiempo, ahí hay una pregunta interesante que, por ejemplo, cuando a mí me preguntan sobre cuál va a ser la red social de esta campaña, ¿no? Entonces traen lo de Ahora, TikTok. les digo, Sí, sí, sí. el certificado yo se lo estoy ofreciendo a los creadores y solo se lo entrego al creador propio. Sí, Pero mis clientes mayores no son ellos, son los anunciantes, que sienten que les están vendiendo humo. claro, ellos Es pueden que decirle al creador, usted me tiene que venir a dar algo o me más. pueden comprar a mí, no el certificado, sino el ranking en el tema que ellos quieren. Y darse cuenta. En estos días a un cliente le entregué el ranking y me dijo, mire, yo contraté al número 2 que está en su ranking y me cobró una plata y el número 8 me cobraba mucho menos y la diferencia, digamos, o sea, él contrató al 8 y no al 2. Claro. Y el 8 estaba mejor. Al revés Al era. revés. Entonces Claro. me dijo, si lo hubiera tenido hace una semana, hubiera procedido de una manera distinta y él va hacia adelante a proceder así. Entonces los que me están contratando más son las empresas. Es que, o sea, creo que hay una conclusión clarísima sobre eso y es que es lo que en últimas me parece que es relevante buscar otras maneras de hacer estas mediciones y es la interacción, el engagement y digamos que esos activos, esa finca raíz de las cuentas en redes sociales y de los megáfonos está completamente sobrevaluado. Pero pues es sobre lo que la economía de la atención finalmente se mueve, porque es sobre lo que se ponen los anuncios, sobre lo que la gente interactúa y lo que se monetiza. Pero el punto con el que yo quería cerrar es la relación online-offline, que siempre ha sido como una pregunta grande que nos hemos hecho en Linterna, que está desde el plebiscito de la paz del 16. Y es como, bueno, en qué medida el hecho de que exista una tendencia, y dejemos Twitter de lado porque Twitter ya no está ahí, pero no sé, la tendencia de baile de Vicky Ávila de Anxiety en TikTok. Traemos como estas preguntas del año pasado, porque de la elección pasada, porque a mí algunos periodistas me dicen, pero bueno, entonces ¿qué? TikTok va a ser la red social de estas elecciones. Y yo digo cosas de las que hemos hablado acá. Pues por un lado estamos ante una multiplicidad de espacios que ni siquiera podemos entender. Hay chicos que pueden votar que están en streamings de Westcall y no están apareciéndose por ninguna otra red. Pero ¿cómo dirías tú esa relación entre lo que ustedes están explorando de ese mundo digital con el impacto offline que puede tener en el caso de una elección, de que alguien salga a votar, más allá de que una tribuna de una candidata tenga, yo no sé, 1,5 millones de vistas en un baile? Entonces, mira, yo acabo, se publicó pues después de un proceso de pares y de revisiones, un texto en un libro de la Universidad del Rosario que editó el profesor Carlos Charri, donde yo muestro 3 ejercicios monumentales en los que yo al mismo tiempo hice encuestas cara a cara y en el mismo formulario lo aplicamos por redes sociales o de manera digital. La conclusión de esos 3 estudios, comparando los resultados, es que quienes actúan en redes digitales son fundamentalmente jóvenes, educados, radicales y la mitad de ellos en Bogotá. Que actúan, es decir, que lo que Entonces, están cuando tú diciendo miras, ahí se puede traducir claro, en cuando una tú acción comparas la offline. encuesta, Sí, sí, sí. los resultados de la encuesta son menos radicales. Es de gente menos educada, es de gente de todas las edades y no está tan concentrado en Bogotá. Sí. Los 3 estudios, pues el libro está publicado y pasó una revisión de pares y la data está ahí, muestran que quienes más actúan en las redes son jóvenes, personas más educadas con un nivel educativo superior, que cuando les preguntamos, cuando yo digo radicales es en la escala de 1 a 6, donde 1 es izquierda y 6 es derecha, son los de 1 y 2 y 5 y 6. O sea, es realmente dominante y además en Bogotá, que es parte un poquito de lo que de las 8.830 encuestas nosotros afirmamos de X. El 36% de todas las personas que están hoy en X están en 5 localidades de Bogotá. Eso es una locura. Esa es la burbuja en la que una estamos. charla de burbuja. Pero esto me parece interesante para cerrar con el 99.1 que tú decías, porque cuando hablamos de polarización, que yo estoy de acuerdo contigo que se vuelve un concepto como tan fácil de utilizar, es que estamos polarizados, en realidad lo más interesante es cómo lo que se termina representando como opiniones en redes sociales se refiere a una minoría muy ruidosa de la discusión política. Muy Y ruidosa. eso nos trastoca todo lo que estamos pensando sobre una conversación. Mire, le invito a que usted entre un día a una de las columnas del Tiempo y mire la gente que comenta.
y mire al otro día, mire, una semana, la gente que comenta. Sí, Son los mismos. son los mismos. Son los mismos. Gente que tiene tiempo, que son radical, que no es algunos que les gustan cosas, otros que no les gustan, pero es como un mismo grupo, que es el genera, y ese grupo es el que orgánicamente está generando el grueso de la data con la cual la gente está haciendo social listening. No. O sea, Bueno, no, ahí hay que tener claro. cuidado de que es que hay mucho ruido en esa data, mucho ruido. Sí. Y la inteligencia artificial no tiene cómo distinguir eso. Entonces, si usted tiene una máquina muy poderosa a la que le mete basura, pues ¿qué le va a dar? No mucho. No, pues porque además el AI puede, más allá de que pueda generar queries muy agudas o pueda tener un procesamiento de esos datos que pueda decirte algo, no tiene una conexión offline con el fenómeno, a menos que le estés metiendo unos datos adicionales. Que es un poco lo que tú dices, bueno, si la mayor parte de la gente que dice X presidente está en X, pues, y en Bogotá, pues eso ya te responde una pregunta de qué tanta influencia tienes. Ahora, una cosa, Carlos, que yo soy auditable en este producto, en el producto de creadores de contenido. Si alguien me quiere hacer una auditoría, nosotros ya tenemos listo un documento de 18 páginas donde están todos los detalles técnicos y la explicación y podemos ser auditables. Ninguna red deja que le auditen sus métricas. Ninguna. No, Nosotros hacemos auditoría externa. Yo soy auditable. Si alguien me quiere, si usted quiere leer el documento de las 18 páginas, lo puede ver. Eso, tratamos de escribirlo para que sea entendible y damos el paso a paso de qué es lo que estamos haciendo, cómo cogemos los datos y pueden ser verificables. Digamos, creo que es la ventaja del producto y yo estoy muy contento. Vamos a ver. Bueno, César, para irnos siempre le pido a mis invitados e invitadas Sí, yo sé. que nos den una recomendación. Tú eres un buen lector, recomiendas libros con frecuencia en X, la red bogotana, caray. ¿Qué nos quieres dejar? De 5 localidades. De 5 Porque en localidades. San Cristóbal no. Claro, no, estamos ahí. ¿Qué recomendación, una o dos que le quieras dejar a la gente Sí. para lecturas Mira, chéveres? yo creo que el texto de Javier Cercás sobre el loco de Dios en el fin del mundo Lo tengo acá, sí. es. Voy apenas por la mitad. Yo debo decir, hoy tengo que decir, me encantó el libro, es una novela, o sea, es un texto no es una novela, sino un relato, y a mí me reconcilió. La imagen que Cercás pinta de cuál es la iglesia que quería el Papa Francisco, esa es la iglesia católica que a mí me gusta. A mí me ha gustado mucho el libro porque me había leído la novela anterior de Terra o no sé, de cerca, si no me ha gustado ni 5. No, a mí lo que más me ha gustado de Cercás es Anatomía de un instante. Y Soldados de Salamina. Soldados de Salamina. Increíble. Pero debo decir que el de Las Fronteras Invisibles Asesinos es de lindo Ley. también. Sí. No es lindo. Pero este el Papa chévere. Buena recomendación. Ese lo recomiendo. Sí, a mí me gusta. Y el otro, que me lo recomendó mi esposa, de James Scott, se llama Una historia global de la ciencia. Que básicamente lo que hace es coger ese relato de que la ciencia arrancó con Darwin y con la Ilustración y que es un producto europeo. Y este autor hace un trabajo muy bello para mostrar, por ejemplo, que el primer jardín botánico documentado en la historia del mundo, ¿dónde crees que estuvo? El primer jardín botánico documentado de la historia del mundo, pues diría que en alguna parte... Estuvo en México cuando llegaron los españoles y encontraron que el líder de la comunidad indígena de México. Iba a decir como en Asia, yo qué sé. Tú sabes que en Tumbuctú hubo un observatorio astrológico previo a cualquier observatorio astrológico en Europa. No, tremendo. Entonces, digamos, me parece un relato muy bonito y que es un texto que vale la pena leer. Está bien escrito, es chévere, es riguroso y leíble. Yo lo estoy disfrutando mucho. César, gracias. Nos quedó ahí como temita más, pero pudimos dar una buena repasada. Gracias de verdad por sacar un rato para conversar. No, a ti, Carlos. Además, felicitaciones. Yo creo que haces un buen esfuerzo. Hay que entender mejor tus audiencias para crecer más. Hay que adquirir el certificado. Gente, nos vemos pronto. Suscríbanse, compartan, comenten. Chao.